¿Qué sabes sobre tus vidas pasadas? ¿Quieres saber cómo influyen en tu vida presente? ¿Te gustaría saber para qué sirve la terapia regresiva? Bienvenidos, mi nombre es Joseph Bills y hoy vamos a hablar todo lo relacionado con la reencarnación o las vidas pasadas. Primero que todo, quiero comentarles cómo llegué a este tema, cómo en mi vida se dio ese contacto con las vidas pasadas. Yo personalmente, por mi formación académica, estuve en una universidad de enfoque cognitivo-conductual y fui preparado de esta manera. Si no es medible y cuantificable, no existe. Cuando tuve la experiencia de hacer una regresión como paciente, no me pude contactar bien, no podía entrar porque mi parte racional siempre buscaba una explicación del porqué de las cosas. Trataba de justificar todo. No, es que la música me está induciendo. No, es que las palabras que dicen me están llevando a que piense de esta o de otra manera. Siempre buscaba una explicación. La persona que me hizo el entrenamiento o la terapia, un gran maestro, un gran entrenador, se dio cuenta de ello y me dijo: oye, Joseph, suéltate. Si tú quieres ser científico y quieres probar esto, lo que tienes que hacer es no pensar. Déjate llevar. Entrégate totalmente para que puedas disfrutarlo, porque si no te vas a pegar una aburrida de un gran rato. Le hice caso, me desconecté de mi raciocinio, de mi búsqueda de explicaciones lógicas y me dejé llevar por las emociones, por los sentimientos. Me desconecté totalmente y wow, cuando logré entrar en trance, encontré un montón de cosas que me generaron experiencias donde uno se da cuenta que no es imaginación, que no es sueño, que no es porque otra persona te imponga que pienses de una u otra manera, sino es porque realmente hay otra dimensión donde podemos entrar, donde podemos descubrir muchas cosas, cosas que a mí personalmente me han transformado y a que muchos de mis pacientes les ha ayudado a mejorar su calidad de vida, a sanar de enfermedades psicosomáticas y a ser mejores personas consigo mismo y con los demás. ¿Cuál es el objetivo de la terapia regresiva o de la reencarnación? Primero que todo, sanar problemas emocionales. Segundo, curar enfermedades crónicas. He tenido pacientes con laringitis, por ejemplo. Me acuerdo que ese paciente llegó a terapia y siempre estaba hablando y dos, tres palabras y otra palabra y era harto hablar con esta persona porque todo el tiempo estaba haciendo el Entonces me dijo que había ido a muchos médicos, que le habían hecho exámenes, que había hecho cuantos cientos de tratamientos y que ninguno le daba resultado. Que por último iba a mirar la parte psicológica. Entonces le dije, bueno, pues ensayemos con la terapia regresiva a ver cómo nos va, a ver si es que esto no es de ahorita, sino viene de vidas anteriores. ¿Y hay alguna conexión con esto? Exploremos. Hicimos la terapia regresiva y esta persona me empieza a manifestar a través de la sesión que llegó a la época de Jesucristo y que él fue un soldado romano, el soldado que le ató las manos atrás a Jesucristo para que lo azotaran. Después de que lo habían azotado, él me iba contando, como si me estuviera contando una película. Yo le voy preguntando, él me va contando y me dice que después de que lo azotaron y lo crucificaron, él se quedó mirándolo y por alguna razón se dio cuenta que él no era culpable de lo que lo acusaban. No se sintió capaz de afrontar esta situación y se sintió obligado a ir y pedirle perdón porque simplemente recibía órdenes. Se acercó a él, le pidió perdón y cuando yo le pregunto, ¿y qué te dice? Se quedó en un gran silencio y me dijo, me perdonó, no me dijo nada, pero con su mirada sé que me perdonó y se ataca a llorar este hombre. Y lloraba con un sentimiento, con una emoción, que ahí es donde nos damos cuenta que esto no es cuestión de imaginación, porque hay sentimientos involucrados, hay sensaciones que tú tienes que vivir una terapia regresiva para que sepas lo que es esto. Hay que vivirla simplemente, no hay de otra. Y después de que él le pidió perdón a Jesucristo, su comandante me dijo el nombre, un nombre todo raro que no recuerdo la verdad, pero en términos de nosotros como el que lo mandaba, el comandante, el general, no sé, se dio cuenta de que él le había pedido perdón a Jesucristo y que era un judío y que eso era una humillación para los soldados romanos. Por tal razón
lo agarró de la cabeza, lo levantó y con una daga lo degolló para que le sirviera de escarmiento a los demás soldados. Pasó el resto de la terapia regresiva, fuimos al momento de la muerte, miramos qué era lo que tenía que aprender y lo fui trayendo hasta volver a despertar nuevamente y volver a la plena conciencia de su mente y de su cuerpo. Cuando él despertó, empezó a contarme todo fascinado, no creía lo que había visto, lo que había sentido. El hecho de haber visto a Jesucristo, para él fue una experiencia grandiosa y yo creo que para mí también, porque ha sido una de las experiencias de regresión que más me han impactado y que mejor mensaje me han dejado. La cuestión fue que empezó a hablar y hablar y hablar y a contarme 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, casi 45 minutos hablando. Y en ningún momento volvió a hacer. A lo cual yo le dije, oye, ¿te das cuenta de una cosa? Llevas hablando más o menos 45, 50 minutos y no has vuelto a carraspear. Oh, me curé. Y dijo, no siento ya el fastidio, no siento, y de verdad, no he vuelto a hacerlo. Qué curioso que cuando esta persona encontró el origen de su enfermedad en una vida anterior, se sanó. Y no es el único caso. Tuve pacientes con migraña que tuvieron un trauma cráneoencefálico en una vida anterior y se murieron odiando a la persona que les causó el accidente por el cual se fracturó el occipital. Y odiaba a esa persona y en medio de la regresión lo llevamos a perdonar a esa persona que le había hecho daño. Cuando finalmente lo aceptó y pudo perdonar, se liberó de una cefalia que llevaba más o menos 3, 4 años sufriendo, con episodios de 2, 3 veces a la semana intensos que lo mandaban a cama. Después de este proceso, hasta 6 meses, tanto el de la laringitis como el de la cefalia, me reportaban que no habían vuelto a aparecer los síntomas. Entonces, no creo que sea casualidad. Qué chévere que pudiéramos investigar sobre esto. No hay muchas investigaciones serias, científicas, en cuanto a la terapia regresiva, pero lo que hemos encontrado es bastante interesante. Y todo esto, ¿a qué me llevó? A hacer un grupo de investigación con 5 psicólogas que trabajamos durante más de 2 años, leyendo, documentándonos. Nos leímos todos los libros del doctor Brian Weiss, un médico psiquiatra, quien fue uno de los pioneros en este trabajo y quien nos dio las bases y la motivación para empezar a leer y a investigar. Hicimos un grupo de trabajo con 5 psicólogas y todos los días hacíamos terapias regresivas. Me hacían a mí, yo les hacía a ellas, nos íbamos rotando y cada terapia era una experiencia diferente, era un aporte de conocimientos increíble. Lo interesante de esto es, y la invitación a los psicólogos, terapeutas, psiquiatras, es que hagamos una investigación seria y ojalá consigamos los recursos económicos para poder hacerla. Qué interesante sería mostrarle a la sociedad y al mundo que estos procesos terapéuticos pueden ser válidos si le damos un enfoque científico. Bueno, lo otro que tenemos que decir es los beneficios que nos genera la terapia regresiva es, primero que todo, un mayor nivel intuitivo. Las personas que hacen regresión desarrollan sus poderes de intuición. A mí, por ejemplo, cuando un paciente, después de que hice como paciente, valga la redundancia, en un proceso terapéutico de regresión, después de eso yo sentía que podía percibir cosas que antes no percibía. Me llegaba un paciente a terapia y con solo verlo entrar, yo casi que sabía por qué razón venía. Dije, este viene por un abuso sexual, este viene por conflictos de pareja. Y luego les preguntaba y corroboraba que lo que yo pensaba era por la razón que ellos venían. Qué curioso, pero así era. Otro beneficio es la salud física y mental. Cuando hacemos terapia regresiva empezamos a mejorar nuestra salud, nos enfermamos menos, mantenemos más relajados, más dinámicos, con más energía. Además de eso, atraemos a la gente. Es como lo que llamamos nosotros esa atracción psíquica. Las personas que me reportan, mis pacientes, me dicen, mira, después de que hice la regresión, como que me vuelvo el centro en mi familia, en mis amigos, todos me buscan para pedirme consejos, todos me buscan para contarme sus problemas, sus cosas, como si yo fuera psicólogo o psicóloga, y pues qué raro, ¿por qué será? Y es a raíz de esto, la parte energética o lo que llaman el aura de las personas como que cambia y las demás personas la perciben. Y esto hace que te vuelvas más agradable socialmente.
También otro beneficio de la terapia regresiva es tocar el plano astral comprendiendo lo experimentado. Hay muchas personas que consumen drogas alucinógenas, estimulantes y un montón de drogas para entrar en estados alterados de conciencia. A través de la terapia regresiva podemos llegar a estos niveles, entrar a otras dimensiones muchas veces espirituales. ¿Por qué digo que espirituales? Porque hay personas que en terapia regresiva me han dicho que han tenido contacto y me manifiestan y me dicen el contacto que han tenido, que ven a seres superiores, ven maestros, ven guías espirituales que los van llevando y les van diciendo mensajes específicamente para esas personas. Y todos son mensajes de superación, mensajes de amor, mensajes de crecimiento personal o espiritual. Nosotros podemos llegar a estos estados sin necesidad de hacerle daño a nuestro cuerpo con las drogas. Ensayemos. Seguro que vamos a encontrar alternativas que nos van a servir muchísimo para nuestra vida y de las personas de las que nos rodean. Otro beneficio es el convertir el conocimiento intelectual en emocional y que sea permanente. Nosotros buscamos siempre todo lo que sea explicable, razonable, y era lo que me pasaba a mí cuando traté de intentar por primera vez hacer terapia regresiva. No pude. Mi parte racional no me deja, necesito una explicación, necesito aferrarme a algo porque no tengo fe, porque no tengo credibilidad, porque necesito siempre un respaldo de algo que me haga creer. No, cuando tú te permites entregarte, cuando tú te permites meterte en este mundo y te sueltas, empiezas a mirar que tus sentimientos cambian y empiezas a mirar que la verdadera razón de la vida no es tanto la razón, sino la emoción. El sentir, el expresar, el dejar y permitir ser tú mismo. La razón siempre nos cuadricula, nos maquina, nos vuelve un objeto más de la sociedad. Cuando tú te permites ser tú mismo, cuando permites sentir valga la redundancia, tus sentimientos, empiezas a encontrar la verdadera esencia de tu ser y te empiezas a dar cuenta para qué razón viniste a este mundo y qué tarea es la que traes o tienes que venir a realizar. Las características más comunes de la terapia regresiva o de la regresión a vidas pasadas es que los grupos de almas siempre tienden a reencarnarse juntos una y otra vez. Cuando hacemos una regresión, la mayoría de personas me dicen, oiga, pero en medio de esa regresión yo vi a mi mamá en la vida actual, pero en esa vida pasada no era mi mamá, sino era mi hija. Otras veces me dicen que su mamá era su hermana o que era su pareja. Cambiamos de sexo, cambiamos de roles en medio de estas terapias regresivas. Estamos en diferentes planos, en diferentes tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Alguna vez hicimos una terapia con una de las psicólogas con las que les digo que hicimos el grupo de investigación y de trabajo, y ella me comentaba en medio de la regresión que se veía en un sitio diferente que no podía reconocer, que se veía como una persona totalmente delgada, la ropa ajustada al cuerpo, y que era cabezona. Y se reía y se reía y se reía al ver eso. Y me decía que los papás la estaban esperando tras una puerta y que ellos eran iguales, con la ropa ajustada, cabezones, y le causaban mucha gracia. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿dónde estás? No me supo decir, no me supo describir. Cuando le pregunto qué año es, generalmente preguntamos eso en una terapia regresiva para tener un referente. Me dice el año 3500 no sé qué. Cuando me dijo 3500 yo dije imposible. Si estamos hablando de regresión a vidas pasadas, en ese momento en la Tierra era como el año más o menos 2003, 2004. Era imposible que esto sucediera. Ir al futuro no. Va contra la lógica de lo que habíamos estudiado hasta ese momento. Después nos dimos cuenta que también hay progresiones, hay vidas futuras, pero de eso hablaremos en otro instante. Lo curioso fue que cuando yo le pregunto, ¿cómo así que el año 3500? Dijo, sí, el año 3500. Le dije, ¿tú estás en la Tierra? Llega y me dice, ¿la Tierra? Y se queda pensando y en silencio durante mucho rato. Y después de mucho tiempo, llega y me dice, no, la Tierra queda lejos. Uy, es muy lejos. Ahí empecé a entender qué era lo que pasaba. Le dije, quiero que vayas hacia la Tierra. Transpórtate, dirígete hacia la Tierra
y mira qué año es allá. Cuando llega y me dice, ah, sí, en la Tierra es el año 1900, 1900 alguito. Entendí qué es lo que pasa y de eso es de lo que se trata. Estamos en diferentes planos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos reencarnar no solo en el planeta Tierra, sino en otros planetas. Imposible que en el universo de estrellas que existe no vaya a haber otros planetas donde también haya vida. Esto me genera la teoría, la hipótesis de que hay otros planetas donde hay vida, donde también podemos reencarnar. Unos más evolucionados, otros menos evolucionados. Pero ahí queda para parte de la investigación a la que los invito. Otra característica de las terapias regresivas es que se desarrolla un mayor nivel de conciencia. En el estado físico se siente el dolor y en el espiritual solo hay felicidad. ¿Cómo me di cuenta de eso? Cuando a mí me hacen una terapia regresiva, en esa vida yo era muy pobre, estaba muriendo de inanición, de hambre, con 2 hijos. Y en el momento de mi muerte, porque casi siempre vamos al momento de la muerte en esa vida, yo me veía agonizando, muriendo de hambre, y mi angustia era dejar a mis hijos ahí porque sabía que tarde o temprano iban a morir de hambre. Y sentía un dolor abdominal tremendo, un desespero, una ansiedad, un montón de sensaciones dolorosas, terribles, de sufrimiento. Cuando entro en el trance, en el momento de la muerte como tal, y empiezo a desconectarme de mi cuerpo, empiezo a sentir que me voy elevando, y a medida que me voy elevando, saliendo del cuerpo físico, empiezo a tomar conciencia de que el dolor se va desvaneciendo, va desapareciendo. Y entro en un estado de paz, de tranquilidad, de amor total. Un estado que con las palabras más hermosas del mundo no podría describir. Ahí entendí lo que es Dios. Ahí entendí que sí hay algo más después de la vida. Y es un estado espiritual donde hay armonía, donde tú eres parte del todo y el todo es parte tuya. Y donde no existe el sufrimiento. Solo existe la paz, el amor absoluto. Y empiezas a sentir que tú eres parte del todo y el todo es parte tuya. Y por eso es que debemos de cuidarlo y cuidarnos. Una experiencia grandísima, donde nos deja una enseñanza que es que no le tengamos miedo a la muerte, no le tengamos miedo al sufrimiento. Son solo experiencias que nuestra alma o nuestro espíritu toma a este cuerpo para vivirlas, para aprender lo que es el dolor, el sufrimiento y el placer. Porque el espíritu siempre está bien. Entonces necesitaba tomar un cuerpo para aprender lo que es el sufrimiento y el dolor y el placer. Otra característica más común de la terapia regresiva es que siempre tenemos maestros guías. Siempre hay personas más evolucionadas que nosotros espiritualmente o personas que han vivido muchas más vidas que nosotros. Y de vida en vida nosotros vamos filtrando y vamos mejorando a nivel espiritual. Y hay personas que están más avanzadas que nosotros y su misión es ir con su mano alándonos por el camino correcto, el camino donde la meta es llegar a Dios o a lo que llamamos esa presencia divina, ¿cierto? Pero para llegar allá tengo que haber filtrado todas mis cosas negativas, apegos, ira, dolor, resentimientos, ambiciones, adicciones, la necesidad de poder. Todo es humano que nos ata, que no nos permite evolucionar espiritualmente. Cuando tú de vida en vida vas filtrando eso y vas aprendiendo a ser mucho mejor, a ser una persona más espiritual, basada en el amor, créeme que evolucionas hacia allá y algún día vas a llegar a la meta, que es estar o ser merecedor de estar en esa presencia divina. Estos maestros nos llevan por ese camino. Tu misión también es darle la mano a los que vienen atrás tuyo, para guiarlos por ese camino. Tú eres maestro de esas personas que son inferiores a ti en algún aspecto, sobre todo a nivel espiritual. Tu misión es arrastrarlos, llevarlos. Pero, ¿qué sucede? Cuando esa persona no quiere evolucionar, se rancha en su posición, se estanca, si tú te atas a esa persona por quererlo sacar de allí, tu guía, tu maestro, te suelta. Porque estás atado también por estar
tratando de sacar a otras personas, o porque tu actitud es de no querer cambiar, te quedas estacionado ahí. Y tu guía espiritual te suelta porque él también necesita seguir evolucionando hasta llegar a esa presencia divina. De eso es de lo que trata esto. Estos maestros guías pueden ser manifestados a través de la terapia regresiva. Algunos se manifiestan a través de sueños, algunos a través de un mensaje, algunos otros a través de libros. Siempre recibimos esos mensajes, esas vocecitas interiores que escuchamos de no hagas esto. ¿No les ha pasado que cuando van a hacer algo oyen como una voz interna que te dice, ojo, no hagas esto porque te puede ir mal? O vamos, dale, esa es tu oportunidad. Esas voces internas son tus maestros guías que te están hablando. No sé si estoy loco o qué, pero dicen por ahí que cuando alguien es loco es porque piensa diferente. Y necesitamos mucha gente que piense diferente en este mundo para cambiarlo y para hacerlo más espiritual y un mundo verdaderamente desarrollado. Otra característica común de la terapia regresiva es que no dejamos de crecer, siempre continuamos creciendo y aprendiendo en ese camino de evolución. Tanto aquí como en las vidas anteriores, de vida en vida vamos aprendiendo y vamos a llegar a ser seres muy evolucionados. Depende de nosotros qué tanto compromiso tengamos en ese proceso. Cambiamos de raza, de sexo, de circunstancias económicas, de condiciones de vida, de religión. Con mis pacientes he visto mucho eso. He visto que en una vida son de raza negra, en otra vida son de raza amarilla, y en una vida son ricos, en otra vida son pobres, en una vida son muy sabios, en otra vida son muy ignorantes. Es porque todos tenemos como que foguearnos y pasar en cada condición del ser humano para aprender de ella, para ser más humildes y para aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Cuando tú te pones en los zapatos de los demás, empiezas a ser consciente de que no eres el único en el mundo y de que muchos necesitan cambiar al igual que tú mereces cambiarlo. Todos vamos hacia el mismo sitio, aunque a diferente velocidad. Nadie es más grande que los otros. Hagan de cuenta que nosotros somos como un diamante en bruto, un carbón. Ustedes saben que un diamante, su base es un carbón súper comprimido por la presión de la tierra y esa presión hace que se vuelva una piedra preciosa. Pero cuando la encontramos en la naturaleza, la encontramos como un carbón y empezamos a pulirla, a pulirla, a pulirla. Y nos tienen que raspar, nos tiene que doler, ¿cierto? Y va a haber cambios. Pero al final de todo ello, cuando el joyero pule y pule ese carbón, lo puede convertir en un diamante precioso de incalculable valor. Eso somos tú y yo, diamantes en bruto, que vinimos de vida en vida a perfeccionarnos, a pulirnos, y cuando seamos ese diamante vamos a poder ser merecedores de estar en ese estado espiritual cercano a lo que llamamos Dios. Si actuamos con sensatez en el pasado, nuestro presente será mucho más liviano. Si hoy nos comportamos de manera humanitaria, acercaremos nuestro yo futuro al alma única. Y ya para terminar, con una frase de Buda, porque esto es de pensarlo. Los invito a investigar, los invito a experimentar la terapia regresiva, a darse la oportunidad de crecer espiritualmente. No le hagamos tanto caso a la razón, hagámosles caso al corazón. Dios, Jesucristo dijo, el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. Un niño hace eso. Un niño no piensa, no razona. El niño vive con pasión, juega con pasión, llora con pasión. Todo lo hace con pasión. Vive el momento. Y eso es lo que tenemos que aprender. Olvidamos ser niños. Y como decía Buda, no creas lo que te digo. Esa es mi experiencia. Pero en el momento en que te la cuento se vuelve falsa. Porque para ti no es una experiencia. Escúchame, pero no me creas. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo video con Joseph Dills, donde traeremos otros temas de bastante interés. Chévere que le des un like y que te inscribas a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.